Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Por tercera ocasión vamos a intentar grabar este programa con, con el querido compañero y muy paciente compañero venezolano Andrés Pierantoni, que ha aceptado nuevamente participar en este programa para hablar un poco de la coyuntura internacional. Nos ha estado interrumpiendo a cada rato el Internet. Espero que sea un tema absolutamente coincidental. Pero creo que es muy importante lo que empezó a hablar Andrés, es muy atractivo, así es que creo que el interés de la audiencia va a compensar el esfuerzo. Te agradezco mucho, Andrés, bienvenido. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Bueno, Bueno, sí, empezamos hablando de... empecemos antes que se nos cuelgue de nuevo el internet, pues decir, y por cierto, voy a apagar por cualquier ratito, voy a estar apagando el audio y el video para mejorar tu transmisión. Empecemos por lo básico, ¿no? Y qué es lo que está pasando con esto que aquí llamamos jugando, tentando al diablo, ¿no? Con el tema este de la escalada que puede acabar en temas nucleares. Cuéntanos cómo ves vos esta situación tan turbia con estos avances y retrocesos, pero que finalmente no para. Es decir, hay una escalada de ya son meses, ¿no? De seguir puyando y puyando a ver qué mismo pasa. Bueno, fíjate, el problema es que en particular los británicos plantearon un cambio de estrategia desde el año pasado en la guerra en Ucrania, porque en el terreno, en el campo, pues la situación estaba irreversible, o sea, la derrota de la fuerza de la OTAN, donde Ucrania simplemente lo que pone la carne de cañón y el resto todo es de la OTAN. El hardware y el software viene prácticamente todo de la OTAN. Este, no había forma ni manera de contrarrestar la ofensiva rusa. Una ofensiva que se ha desarrollado con la lógica de la guerra attrition war, o sea, guerra de desgaste. O sea, en función, es una guerra que se maneja no tanto por avances uh, que tienen un grande impacto mediático o avance muy importante en el frente, sino fundamentalmente se maneja con base en un sistema de ecuaciones de input y output, o sea, cuántos recursos yo puedo poner en la guerra, cuánto tú logras tumbarme y viceversa. Y evidentemente, lentamente ha ido moliendo la capacidad de resistencia ucraniana, sea bajo el punto de vista de las municiones, bajo el punto de vista del armamento, en la parte tecnológica, algunos atrasos que tenían los rusos, por ejemplo, en los drones, lo han ido superando y hoy en día están en la vanguardia. Han superado los mismos iraníes, que fueron los que primero le dieron los drones, porque al principio Rusia tenía muy poca experiencia en drones. No nos olvidemos que en la guerra Azerbaiyán-Armenia gana Azerbaiyán fundamentalmente por el uso de los drones turcos. Armenia seguía con sus tanques soviéticos, etcétera, y los drones acabaron con eso, pues, con un costo mínimo. En el caso Armenia-Azerbaiyán, los que tenían la cercanía con los iraníes eran los armenios, pues, y los Azerbaiyán más bien estaba apoyado por Turquía, ¿verdad? ¿Cómo es que no tuvieron Turquía le acceso a la suministró, tecnología? Turquía le dio un fuerte apoyo en tecnología, sobre todo con los drones y el entrenamiento y en la asesoría, mientras que los iraníes de alguna manera fueron bastante pasivos. Ah, no nos olvidemos que también la misma posición la asumió Rusia. No sé si hubo una concertación. Simplemente los iraníes amenazaron por intervenir cuando Azerbaiyán trató de conectar ¿cómo se llama? En la región azerí que está pegada a Turquía, que representa la parte sureste, una región pequeña en el sureste de Armenia, que es azerí. Entonces, que está interrupta, digamos así, por una franja armenia. Pues no hay un contacto directo entre Azerbaiyán y esa región y Turquía. Entonces ellos amenazaron con etcétera, y ahí fue donde Irán amenazó o contraamenazó a Azerbaiyán y separaron los azeríes, ¿no?
porque ahí está de medio también un problema geopolítico Entonces, importante. no fue un espacio para probar armas, ¿no? Porque un vector muy importante para nuestra audiencia de estas guerras tiene que ver con provocar escenarios donde probar el mercado de armas y ubicar cómo se miden las distintas potencias, tanto globales como regionales, en las últimas tecnologías puntuales, ¿no? Es decir, no se trata de cuántas armas nucleares tenga, sino operativamente, ¿no es cierto?, en estas armas de menor calado, cuáles son los que pueden tener ventaja. Y lastimosamente la OTAN ha quedado, pero en una pésima situación en todos los frentes en la cuestión tecnológica. Prácticamente en todos los casos han sido superados por armamento mucho más eficaz y muchísimo más barato. La lógica neoliberal condujo a un cambio radical en el manejo del complejo militar industrial occidental. En el caso europeo, la lógica fue minimizar el gasto militar a la par que reducir el gasto social, el estado de bienestar, y por el lado de Estados Unidos también. Entonces, el problema es que muchos de estos armamentos convencionales requieren de mano de obra calificada. Hay muchas de estas municiones especiales que son prácticamente producción casi que artesanal o semiartesanal. Entonces, no se trata simplemente de recursos de dinero, de maquinaria, etcétera. Se trata que el personal que fabricaba ese armamento hace 20 o 30 años ha sido despedido, por lo menos hace 20 y pico de años. Entonces, por eso la OTAN en conjunto no produce menos de la tercera parte de las municiones que produce Rusia hoy en día. Porque Rusia mantuvo stand-by el aparato del complejo militar industrial soviético. Había muchas áreas desasistidas, medio abandonadas, atrasadas, y gracias, entre comillas, porque la guerra nunca es nada simpático, pero gracias a la operación militar especial, tuvo un impulso enorme todo ese aparato militar, y además, a diferencia de Occidente, está integrado. O sea, Rusia tiene una integración, no nos olvidemos que Rusia tuvo un bloqueo eterno, o sea, cuando era Unión Soviética, y desarrolló su aparato militar industrial a partir de prácticamente de forma totalmente independiente. O sea, ahí tiene la industria petrolera, petroquímica, los minerales, la La tabla de cohetería, pues, Mendeleev de la tiene toda que tener. la cuestión espacial, Sí, ¿no? entonces todos los insumos, hasta la tierra rara, lo tiene Rusia. Rusia no depende como Estados Unidos. Claro, Rusia depende de algunos componentes electrónicos de avanzada que producen los chinos, y eso explica cómo Rusia puede tener, por ejemplo, la delantera en determinados sectores estratégicos. Por ejemplo, en el caso de submarino. Tú tomas un submarino de la clase, creo que se llama AUKUS, ok, no me acuerdo exactamente, de Estados Unidos, y tomas un submarino equivalente de la clase Bulova, este, ruso, y tú te das cuenta de la diferencia tecnológica. ¿Por qué? Porque la tripulación, en el caso del submarino americano, está en 160. En el caso del submarino ruso son 115. O sea, el nivel de automatización que tiene el submarino ruso de última generación es muy superior Y esa al escala submarino 160 a americano de última 115, generación. ¿a qué hace referencia? Al hecho que el submarino ruso tiene un nivel de automatización muy superior, Ya. mucho más moderno. Y con respecto Entonces, a China, se interrumpió un poquito lo que decías respecto a China. ¿Cuál es los bueno, espacios, los nichos eh, específicos en la relación Rusia-China? los componentes de electrónicos más sofisticados, Rusia lo está comprando en China. De allí la acusación de Estados Unidos que Rusia es fundamental en la guerra contra Ucrania, bla, bla, bla. Indudablemente es cierto, pero también es cierto que Rusia está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar gran parte de esa componentística. Rusia está tratando, con independencia de que hay un proceso que se ha ido acelerando últimamente de compartir información y de hacer alianzas, no solo bajo el punto de vista del componente militar como tal, sino bajo el punto de vista de la industria militar entre Rusia y China. China tiene la delantera en aviónica y en caza. Rusia tiene la delantera en submarino. Y así sucesivamente. O sea, hay ramas donde Rusia está adelante y China tecnológicamente está adelante. Lo que pasa es que con la experiencia ucraniana, Rusia ha ido quemando etapas, y hoy en día, si bajo el punto de vista industrial, que bajo el punto de vista militar,
la Fuerza Armada rusa y la industria militar rusa no tiene mucho que ver con la que existía hace 3, 4 años. Este, Y eso de a hecho, pesar también de que algunos, se descubrió una red de corrupción dentro del Ministerio de Defensa ruso, ¿no? una red de corrupción importante, inclusive obras que se habían hecho en el Donbass en defensa contra la ofensiva ucraniana, etcétera, y hubo hechos de corrupción, o sea, cosa grave. En todos los aspectos de la logística. El jefe de logística, el general jefe de logística ruso, hace año y medio fue degradado y fue expulsado, lo metieron preso, etcétera, etcétera. El jefe de logística, o sea, el que tiene que dar el abastecimiento de la Fuerza Armada. Entonces, todavía hoy hay fenómenos. En ese sentido, hay un problema grave en la Fuerza Armada rusa que se ha ido produciendo de Yeltsin para acá, sobre todo, que se llama nepotismo. Entonces, hay una cantidad de personajes que han sido cooptados por los jefes por razones familiares, amistad, etcétera, que tienen poco que ver con el profesionalismo de una Fuerza Armada moderna, ¿no? Ah, por otro lado, los cuadros medio bajos se han mantenido en un nivel relativamente bueno. De hecho, McGregor, el especialista estadounidense retirado, ¿no? Que fue coronel, teniente coronel retirado, que estuvo metido en la guerra en Kosovo y en otras cuestiones, y que es muy crítico de la posición occidental con respecto al tema Rusia y el tema Ucrania, dice que hay un problema grave en la tropa. O sea, la mística, la disciplina que existía hace 20, 30 años ya no existe. En Rusia. En particular en la fuerza. No, existe en Rusia, pero no existe en la Fuerza Armada Europea. Es muy baja la disciplina, muy baja la disciplina. Y también hay problemas en ese sentido. Aparte que es muy bajo el pie de fuerza, o sea, la capacidad de enrolamiento que existe, por ejemplo, sobre todo en Europa, es muy baja. A los jóvenes europeos de hoy en día no les interesa meterse a guerrero, a soldado o a militar. Entonces, ellos tienen un cuello de botella importante allí. Rusia, con todo lo que hay un segmento de la juventud, sobre todo la juventud urbana, de Moscú, de San Petersburgo y de otras ciudades importantes rusas, que son todavía muy prooccidentales, con componentes woken, etcétera, pero sin embargo el grueso o una parte importante de la juventud rusa es la que está en provincia, por llamarlo así, en los oblasts, inclusive más pobres, pues. Entonces, ¿qué pasa? Putin hizo una maniobra muy inteligente cuando arrancando la operación militar especial se dieron cuenta a los 3 meses que no iba a ser una operación militar especial, iba a ser una guerra contra la OTAN, y no iba a ser una OME contra Ucrania. Entonces, y dieron un aumento drástico en los salarios de los soldados, sobre todo los que están en el frente, de los militares en general, al punto que se escucha, se ve en las redes rusas quejas de pequeños empresarios, panadería, restaurantes, pequeña industria, quejándose de que se le está yendo la gente porque le pagan demasiado bien en la Fuerza Armada. ¿Me entiendes? Y eso ha Y tienes causado en un Rusia incremento. un problema similar al de Europa en términos del envejecimiento de la población, ¿no? Claro, pero Rusia tiene un problema demográfico serio. Rusia no tiene ningún interés de conquistar ningún territorio, porque tiene que empezar a conquistar su propio territorio. O sea, Rusia tiene una conquista formal y tiene fuerza armada, y por eso tiene una fuerza armada bastante desarrollada, porque tiene un territorio enorme que representa casi el por ciento de la superficie terrestre del planeta. Tiene 11 uso horario, es un continente, mucho más que Brasil. Entonces, pero es un continente despoblado. Gran parte de la Federación Rusa, sobre todo la parte asiática, totalmente despoblado. De hecho, Brzezinski planteaba que Rusia no iba a tener opción frente a la estrategia de avance de la OTAN que en 97, 1997, en el famoso chessboard de geopolítico, en el famoso ajedrez que él montó como título del libro, que planteaba prácticamente el reparamiento de Rusia, donde Ucrania, porque Brzezinski, no olvidemos, era polaco de origen y con un resentimiento muy grande hacia Rusia. Entonces planteaba que Rusia no iba a tener alternativa, y cuando alguien le planteaba la posibilidad de una alianza, un acercamiento con China, cuando en ese momento las relaciones eran pésimas, este, él Entre dijo, China eso y es Rusia. imposible. Entre China y Exacto, eso Rusia. es imposible. Y el imposible se dio. De hecho, Putin cuando lanza la estrategia de Vladivostok a Lisboa,
no lanzaba una estrategia de alianza con China, o sea, de Cristóbal Lisboa sin China. Era un tercer polo. Estaba Estados Unidos, estaba China y estaba Eurasia. Ya, y lo que también Eh, eso lo planteaba Gorbachev, ¿no? Eso es una vieja los tesis. Estados Unidos se pusieron histéricos. Esa es una vieja tesis de ciertos Sí, sectores la aldea soviéticos, ¿no? La europea casa común europea, ¿no? de Gorbachev. Entonces, mira, yo creo que es importante ubicar La que Casa Europea, sí, esta la Casa Común guerra ha Europea, pero planteado, en este caso la ampliaba más allá de los Urales, la ponía hasta Vladivostok, todo, o sea, toda Rusia, con toda Europa, un gran bloque, no en función antiamericano ni antichino, pero evidentemente era un factor de poder determinante. Entonces, Estados Unidos empezó una guerra total contra esa estrategia que la planteó Putin en las elecciones, creo que fue en el 2012, una de las elecciones antes de que fuera Medvedev el presidente. Bueno, en definitiva, toda esa situación se cambió totalmente y resulta que el desarrollo con China cambia todos los parámetros rusos, porque prácticamente tienen cerrada la frontera en gran medida, pues siempre hay petróleo que está por barco, está yendo a Occidente, etcétera, y otros rubros, y Estados Unidos compra uranio a Rusia, enriquecido, qué sé yo. Pero la caída ha sido drástica en el intercambio con Occidente, mientras que el incremento en paralelo con Oriente, y sobre todo con China, ha sido enorme. Entonces, todo el desarrollo de infraestructura, los gasoductos y los oleoductos, sino también las autopistas, los ferrocarriles, etcétera, se están volcando hacia China, y eso significa un cambio determinante para Rusia. Evidentemente es parte del problema que tiene Putin. Putin no quiere una guerra costosa o demasiado costosa, porque bastante costoso es para él desarrollar la infraestructura de Rusia. O sea, por ejemplo, en este caso, desarrollarla hacia la parte asiática, donde es una fracción lo que hay con respecto a lo que había tradicionalmente hacia Europa, y ¿no? sobre todo Pero eso produce un cambio importantísimo. los prospectos de desarrollo minero, de desarrollo tecnológico, de desarrollo comercial, incluyen el Ártico y están aprovechando el tema del cambio climático. Es decir, estas zonas relativamente despobladas históricas de Rusia ahora tienen un potencial y una prioridad estratégicas, ¿no? Totalmente, porque tú tienes dos prioridades estratégicas, la del Ártico, eh, en la costa pegada al océano Ártico, porque en definitiva, por la cuestión esa del cambio climático, y además Putin en particular ha hecho un trabajo sistemático de desarrollo de dos cosas fundamentales. La infraestructura en tierra, hay como 15 polos urbanos, 15 aeropuertos, etcétera, recuperados de la época soviética, una gran parte, y la infraestructura en mar. Rusia tiene 42 rompehielos, una buena parte de propulsión nuclear, Estados Unidos tiene dos. ¿Entiendes? Entonces, uno de los objetivos de Trump y una de las razones por la cual Trump no quiere romper con Rusia y no quiere asumir la posición belicosa, no solo porque nunca la quiso asumir, exceptuando su primer gobierno, que en definitiva se doblegó, es porque él quiere negociar en las dos mesas. Pues. No quiere perder la industria, el complejo militar industrial europeo, que ahora va a ser la gran inversión liderizada por Alemania, porque en definitiva eso va a ser la salida de la alta tecnología americana, lo que seguramente conversó Friedrich Merz, el canciller alemán, la semana pasada, el jueves pasado, con Trump en la oficina Oval, que incluso fue hospedado en una casa de huésped, ahí mismo en la Casa Blanca, que únicamente la habían utilizado para Margaret Thatcher y muy poco, o sea, fue un gesto de muy poco mencionado, pero muy significativo de la importancia estratégica que Trump le daba a esa reunión. Entonces, el plato fuerte, evidentemente, allí fue el tema armamentista. O sea, no te opongas a la guerra de Ucrania, porque en definitiva tú vas a ganar con nosotros. Y yo, Alemania, voy a hacer un desarrollo armamentístico, pero en todas las áreas donde tú tengas delantera tecnológica, pues yo me voy a aliar contigo. Voy ¿Y a comprar tus patentes cómo o lees tú voy. Entonces, él quiere, pero la cómo lees diferencia entre los británicos y los alemanes
disculpa interrumpir, hay una diferencia, un nice difference, como dice, una sutil diferencia, pero no tan sutil. Los británicos siguen apuntando, como en la época de la reina Victoria, etcétera, a destruir Rusia. Pero como dijo Freddie Metz, antes de ir a Estados Unidos la semana pasada, ya nosotros nos estamos dejando en ingenuidades de pensar que podemos destruir, balcanizar una potencia nuclear del nivel ruso. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que bajar la guardia. En pocas palabras, no me interesa hacer la guerra de verdad, pero sí me interesa vender guerra a mis eh, eh, taxpayers, a mis ciudadanos, para seguirles trayendo impuestos, etcétera, para seguir haciendo un desarrollo de industria militar, para seguir concentrando el poder económico, para esperar con un keynesianismo militar la crisis europea y en particular alemana. ¿Tú me entiendes? Entonces, me interesa el show de la guerra, pero no realmente la guerra. Yo no voy a destruir a ¿Cómo, Rusia. Es bien raro, cómo leerías, cosa rara. Andrés, la Hay una diferencia los británicos sí son convencidos. de Trump con respecto a Metz, respecto del contraste con las groserías que le hace a Macron, a pesar de que Macron y Metz están juntos, digamos, en este proyecto de la militarización europea y de la confrontación vicaria de los intereses británicos en contra de Rusia? Porque finalmente Trump está haciendo un ajuste de estrategia global y dentro del ajuste de estrategia global decide cuáles van a ser los partners privilegiados. Eh, Trump no tira puntadas sin dedal y no hace simplemente geopolítica macro, hace también geopolítica en función de un grupo o de un factor de poder muy específico. En este caso, Friedrich Metz es simplemente una ficha del grupo BlackRock. ¿Okay? Un empleado prácticamente del grupo BlackRock, un alto empleado del grupo BlackRock. Macron trabajó 4 años con Rothschild en Suiza. Eh, Todo el mundo lo tilda como alguien del equipo de Rothschild y por eso se reúne un día sí y otro también con Soros y con el hijo de Soros, que en definitiva son parte del grupo Rothschild. Entonces, son dos ramas. Entonces, eso es, digamos, el detalle del negocio. ¿Por qué? Porque el CEO de BlackRock fue amigo de Trump por muchos años, jugaban a golf juntos, etcétera. Tenía la oficina de él frente a la Trump Tower. Se fueron distanciando por razones políticas porque el CEO de BlackRock, no me acuerdo del apellido, eh, Larry Flink. apostó, exacto, el mismo, apostó básicamente al lado demócrata, a Kamala, mientras que, y no contra Trump. Pero justamente en marzo, a principios de marzo, hubo un acercamiento, porque ambos han vivido la misma dinámica, ambos vienen del mismo ecosistema de Manhattan, de un ecosistema de una, ¿cómo se puede llamar así? De una especulación inmobiliaria salvaje. Ambos son hijos del mismo ecosistema, se conocen y se respetan, como decimos en criollo, tigre no come tigre. Entonces, por ahí hubo un acercamiento. Entonces, cuando Trump decide que como el zorro y la uva, que las uvas son demasiado altas o demasiado verdes en este caso, en este caso, Trump decide que no tiene la correlación de fuerza para esa especie de revolución que él planteaba en su plan, en su proyecto inicial, junto con Elon Musk, etcétera, y allí la reacción de Elon Musk, que podemos explicarla o tratar de explicarla, ¿me entiendes? Entonces Trump se da cuenta que no puede con el punto central de la Santísima Trinidad, que en definitiva es el aparato de inteligencia y mediático, el complejo militar industrial y el aparato financiero, o sea, los grandes grupos financieros, BlackRock, Vanguard, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando él se percata de que la correlación de fuerzas no le da, entonces cambia 180 grados y entra BlackRock y entra a través de Freddie Metz, así mimetizando como un tema entre Estados Unidos y Alemania,
una negociación entre Estados Unidos y Alemania, pero una recomposición, una cierta alianza, un cambio de 180 grados en la estrategia de Trump de acercarse al grupo BlackRock dentro del mundo de la gran finanza, ¿no? Entonces, el proyecto Genius, por ejemplo, que era un proyecto acariciado por el grupo de Elon Musk, el Silicon Valley, etcétera, que es un proyecto para ir dinamitando la Fed y para ir afectando y creando un mecanismo paralelo, alterno a la banca convencional, ¿no? Evidentemente Trump lo está apartando y está apartando muchos otros aspectos, Bueno, entre ya hubo un comillas, revolucionarios antecedente en su con plan. el tema del canal de Panamá, ¿no? Es decir, con la pistola en la cabeza les quita a los de la firma hongkonesa, es decir, Correcto. chino-británica, Hizo la primera negociación con Washington, BlackRock. y se la entrega a BlackRock, es decir, Correcto. con la pistola en la mano. Y se le entrega a BlackRock. Ahí fue donde se produjo el acercamiento y el pacto con Friedrich Merz es parte de ese acercamiento con el grupo BlackRock. Bueno, Y pero dicen Friedrich que en la Merz primera incluso le dijo, bueno, tú me administración estás... también BlackRock era de los que auspiciaban al principio, ¿no? Junto con Vanguard. Sí, pero, sí, pero, fíjate tú, por ejemplo, una de las cosas que representaba una gran amenaza para BlackRock y sobre todo para Vanguard, que es la que tiene el liderazgo, bueno, los dos, pero sobre todo Vanguard, tienen el liderazgo en el control de la grande contratista, como le llaman ellos, del Pentágono. Básicamente son cinco grandes empresas. El recorte amenazado en el presupuesto militar y que el mismo Hegseth, el secretario de Defensa, lo planteó vehementemente que había que hacer el gasto más eficiente, había que reducir el gasto. Ahora el gasto militar resulta que es uno de los componentes más importantes de incremento del presupuesto y que produce la reacción de Elon Musk, porque evidentemente ha sido una concesión o es una concesión al establishment tradicional de contratistas del Pentágono. Quiere decir, Elon Musk quería que le recortaran los recursos a las cinco grandes para dárselo a su plan para ir a Marte, por decir algo, a la NASA, o para darle a otros componentes del Silicon Valley. O sea, ellos aspiraban a ser el nuevo liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Todo el Para grupo ese nuestra del Silicon audiencia, Valley a alrededor propósito de de... la corrupción que mencionábamos en Rusia, la subsecretaria de Economía del gobierno de Bush padre, Austin Fitts, denunció hace 25 años justo la víspera del 11 de septiembre, denunció que habían desaparecido 6 millones de dólares de los 9 millones de dólares que era el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y todo esto del Ujú. Pentágono, ¿no? Y es patética, insisto a mis compañeros de la audiencia que vean CSPAN, ¿no? CSPAN. Entonces ahí tienen, es la televisora de la legislatura de los Estados Unidos y ahí tienen la audiencia en la que está Rumsfeld, que era el ministro de Defensa de ese entonces, la víspera del 11 de septiembre, riéndose a carcajadas con el presidente de la comisión auditora porque no encontraban los 6 millones de dólares. Bueno, después, tanto Austin Fitts como un equipo de la Universidad de Minnesota, que incluye a profesores con tenure, ¿no? Es decir, estamos hablando de gente del establishment, no estamos hablando de teoría de la conspiración, una cuestión así. Hicieron un inventario y hasta ahora han encontrado que no son 6, sino 21 millones de dólares, de los cuales más del 90%, más del 95% son desaparecidos en el Pentágono. Ese es el verdadero agujero negro. Entonces, cuando hablamos de corrupción, tenemos que hablar de esta plata que abiertamente lo que se conoce como el shadow budget, o sea, el presupuesto en las sombras, pero encima de eso, del presupuesto que sí consta, de los contratos que sí han sido tramitados, entre comillas, legalmente, la gran evidencia respecto a lo que estabas conversando al principio, Andrés, es que buena parte de esas inversiones, en esas armas faraónicas, digamos, monstruosas, espectaculares, en realidad son muy caras, extremadamente caras y muy poco efectivas, ¿no? El F-35. Ahorita, por ejemplo, hay una bronca entre Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono, digamos, y la autoridad de India, de la India, porque están optando por el Sukhoi 54, si mal no recuerdo.
porque es mucho más efectivo, mucho más barato. El F-35 todavía no se sabe si sirve para algo. Este, entonces ya los chinos tienen los radares para poderlo detectar. Eso que sea stealth, o sea, invisible, esto es mentira. Entonces, el problema grave que tiene Estados Unidos es que en cuanto a la parte del complejo militar industrial, es que en un momento determinado sufrió un proceso de metamorfosis muy profundo, por lo cual se reasignó todo el sistema de asignación, todo el sistema presupuestario, todo, y se concentró la concentración en poca contratista. Con el cuento de la racionalización, lo que hicieron fue transformar el Pentágono en una gran fuente de suministro de capital a nivel de prácticamente de apropiación por desposesión. Jeffrey Sachs Eh, daba el dato eh, de que en la época de Clinton, a principios de los 90, habían más de 100 contratistas, también monopólicos, dentro del complejo industrial militar, y que con la reforma que hace Clinton se bajan a 6. Vos dices que ya son 5. Correcto. No, son 5 o 6, exacto. Esa misma, o sea, fue un plan neoliberal que cuando entró la parte neoliberal en el mundo del complejo militar industrial, transformó por completo la parte del complejo militar industrial, desactivó la producción de armamento convencional, lo redujo al mínimo porque era de baja rentabilidad, le interesaba la guerra de la galaxia o ahorita el Gold Dome, el El escudo domo de protector ese. ese que pretende Trump, Pero el así, domo de oro y todo así ese como tipo de cuentos. los aviones invisibles a los radares no han sido invisibles, así también los domos invulnerables como el de Israel tampoco han sido invulnerables. Es decir, resulta ser que es una comida de cuento. Todo es un pretexto para hacer unas inyecciones de recursos salvatajes, en realidad, salvatajos financieros a las grandes transnacionales, ¿no? Claro, o sea, prácticamente el aporte primario de capital a BlackRock, Vanguard y todos esos grandes grupos financieros, ¿verdad? Que son, en definitiva, lo que hacen es asset management, o sea, que manejan recursos. O sea, detrás de ellos están los verdaderos grandes capitales. Ellos son monstruos, pero comparado con los verdaderos dueños que no aparecen, ellos son enanitos para que tengamos idea de los volúmenes, ¿no? Y ahí está todo el shadow que tú mencionas. Entonces, o buena parte. Entonces, prácticamente el gasto militar no es en función de la efectividad militar, es en función de la rentabilidad para estos grupos. Entonces, Rusia no está en esa onda, y China no está en esa onda, y por consiguiente, a paso acelerado están superando tecnológicamente a Estados Unidos. Dime tú qué sentido tiene hoy en día una task force naval con un portaaviones cuando con un Oreshnik ruso acaba con todo el task force, no solo con el portaaviones, sin usar armamento atómico. Entonces, están como estaban los japoneses y los alemanes con la Bismarck y con la Yamato, los grandes acorazados cuando la tecnología estaba en función de portaaviones, ¿no? Entonces, ahora ellos se encuentran en la misma situación. La famosa, ¿cómo se llama esa? Poder naval. Eh, Se me olvidó el nombre, que tiene un nombre griego. El, Está potencias navales, ¿no? Potencia marítima, talasocracia, la talasocracias. famosa talasocracia heredada, exacto, la famosa talasocracia estadounidense heredada de Gran Bretaña, eh, eh, primero ya no es tal, la británica desapareció, da pena, y la americana, la estadounidense no tiene el nivel de armamento y de equipamiento, etcétera, que tenía hace entre 30 40 Y años. entonces, bajo esas Y consideraciones, además, Andrés, bajo el punto de vista de armamento, se está quedando atrás. bajo esas Un cohetico que consideraciones vale tan una, catastróficas detrás de la apariencia, detrás de la propaganda, detrás del manejo de los medios de comunicación y de la academia, sobre todo aquí en el hemisferio occidental, ¿qué es lo que verdaderamente pretende no tanto el gobierno de los Estados Unidos cuando las élites británicas para seguir asusando la bronca y tratar de provocar un desastre nuclear? bueno, ellos se basan sobre contradicciones reales y problemas reales que existen en la Federación Rusa, que existen en Asia Central, que existen entre el renacimiento del nacionalismo, del panturquismo.
también se proyecta hacia Asia Central y se proyecta hacia los Balcanes. De hecho, Erdogan no solo es aliado de Ucrania y es frenemy de Rusia, pero también es aliado de Albania en contra de Serbia y son parte de toda la estrategia de complot para destruir el elemento eslavo en los Balcanes o para minimizarlo, en este caso a través del ataque contra Serbia, ¿no? Uh, Y todo el South Belly, es decir, toda la entonces, parte islandas los británicos del son maestros, sudeste asiático que eran ex repúblicas soviéticas, ¿no? Turkmenistán. soft, soft belly, sí, sí, soft belly, sí. De hecho, fue Gran Bretaña la que invadiendo Afganistán impide a Rusia la salida hacia el Océano Índico prácticamente, ¿no? Y de hecho, con respecto al tema ese del Esequibo, el laudo de París de 1899, lo que era Frederick Marstein, que era el presidente ruso del tribunal, famoso jurista internacional, etcétera, en realidad hizo una negociación con los británicos, quiere decir, ustedes me dejan o le dejan al zar y al imperio ruso la posibilidad de invadir Manchuria desde el extremo oriente y nosotros los apoyamos a ustedes en la solución del Esequibo hacia la boca del Orinoco, etcétera, etcétera. O sea, el conflicto británico ruso, la batalla de Sebastopol, ¿cómo se llama esta? En Crimea, o sea, Esto es en el siglo XIX, a finales del siglo Gallipoli, XIX, etcétera. compañeros. Quien el siglo XIX, correcto, los que asusaron y apoyaron a los turcos en contra de los rusos. Siempre ha habido un permanente intento británico de impedir el acceso ruso al Mar Negro, de impedir el acceso ruso al Báltico y de balcanizar a Rusia, ¿no? Heredado de cuando los suecos invadieron y después Hitler, etcétera. Entonces, parece que es parte del ADN del leadership británico que no se da cuenta que ya no cuenta. Entonces trata de pilotear de alguna manera, de influenciar a través de la City, a través, bueno, en definitiva, el núcleo neocon está en los sectores financieros, especulativos, lo que apadrina esa estrategia Este es un tema muy importante porque belicista. ha habido una guerra de entre bancos, ¿no? En la City de Londres. Es decir, se han tumbado a varios primeros ministros, incluyendo dentro del propio Partido Conservador, uno tras otro, precisamente porque en medio de la desesperación están todos ellos quebrados, todos ellos están hundidos, pero hasta el cuello en el lodo, para no decir otra palabra, de la corrupción bancaria, de la insostenibilidad, del mal manejo de redes financieras mundiales. Pero han ido tumbándose a varios ministros y terminan poniendo a un laborista, luego de que este laborista, que dicen que es agente del MI6, se tumbó a Jeremy Corbyn, ¿no? Bueno, lo que pasa es la explicación en parte del fenómeno de esa rusofobia británica tiene que ver con lo que tú estás mencionando, en mi opinión. Quiere decir, es un sector en plena decadencia, con situaciones tóxicas, con activos tóxicos sembrados en todo el sistema bancario de ellos, y que están avisorando o esperando que con la balcanización de Rusia obtengan lo que obtuvieron con Libia o la tajada que le tocó de Irak o lo que le tocó de Siria o le está tocando, etcétera, exponenciado y que con ese banquete de recursos y de repartición de materia prima y de todo lo que puede, de la enorme cantidad de recursos que tiene Rusia, entonces ellos van a superar esa crisis profunda en que están. Por cierto, cuando tú hablas de Rusia y del cambio climático, no olvidemos que solo le permite acceso a una cantidad de materias primas, sino también que ha permitido la expansión de las tierras negras. Quiere decir, Rusia dependía de Ucrania, el granero de la Unión Soviética. Pero resulta que Rusia, donde ha tenido una revolución exitosa antes que en el sector industrial, manufacturero e inclusive minero en algunas áreas, ha sido en la parte agrícola agropecuaria. Rusia hoy en día es el principal exportador mundial de trigo. En general, en la parte de cereales es una potencia. Malo será conquistando el Donbass, que son tierras muy fértiles. Este,
Y también a partir de allí ha desarrollado, Rusia ahorita tiene capacidad exportable avícola, en cerdo, me imagino que dentro de no mucho también en carne bovina. O Para sea, nuestra se audiencia está es transformando en fundamental una potencia recordarles que durante la época agropecuaria real. soviética, precisamente el talón de Aquiles de la economía soviética era la agricultura. Tenían que importar, por ejemplo, trigo, ahora que es de los primeros productores mundiales, tenían que importar trigo de donde sea, incluyendo la dictadura argentina, ¿no? Ahora son los primeros exportadores mundiales de trigo y tiende a crecer todo el tema de los cereales y eso le da la base para el desarrollo de la ganadería intensiva, ¿verdad? Entonces Rusia va a ser a mediano plazo un gran productor cárnico y de lácteos y de toda la proteína animal. Va a ser un exportador neto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la frontera cultivable se ha ido desplazando hacia el norte gracias al cambio climático. Y Rusia, a diferencia del norte de China, Rusia tiene un potencial hídrico enorme. O sea, toda la parte de Siberia, y por eso es más navegable el Ártico ruso que el otro extremo del Ártico. ¿Por qué? Porque todos los ríos bajan del sur hacia el norte, ¿verdad? Y entonces eso atempera un poco Incluyendo, la para nuestra temperatura del audiencia, Ártico incluyendo el al río lado Lena, ruso. de donde viene el nombre Lenin. Ah, ok, correcto, Mira, correcto. tú estabas mencionando estos elementos que das, me parece que son muy importantes para hacer el contraste, ¿no? De cuál es el corazón de la disputa actual en la coyuntura. Porque Rusia ha dado un ejemplo mundial de industrialización por sustitución de importaciones en tiempo récord, precisamente a partir de este esfuerzo militar y del reforzamiento del bloqueo occidental. Tal vez iniciado con el Maidán en el 2014, pero sobre todo es de los últimos 3, 4 años, ¿no? Sí, sí, bueno, Putin lo que hizo a nivel armamentista, para terminar ese capítulo, fue que cuando detecta con el Maidán y después los referenda en Donbass y antes en Crimea, y la incorporación de Crimea, entonces vienen las sanciones que fueron un tiro al pie para Occidente, porque sacaron el mercado ruso Exxon, Total y Shell, que tenían la tecnología para el offshore, para la producción gasífera offshore en el Ártico ruso, que los rusos no dominaban. No sé, creo que todavía no la dominan, esa tecnología. De hecho, parte del paquete de negociación de Trump con Putin tiene que ver con la ruta del Ártico, que va a ser en el futuro un canal de transporte fundamental y muy competitivo. Tiene que ver con la materia prima del Ártico, ahí está el 15% del petróleo, el 20% del gas, y tiene que ver este, este, se me fue el punto, pero en términos generales, eh, hay un potencial de desarrollo en toda Rusia asiática que gracias a este cierre con Europa se está Ahora, aprovechando. un Ahora, hay un elemento, problema demográfico real, hay ya, un problema un elemento demográfico real en central esos en este países. proceso de integración productiva y de sustitución de importaciones es, como ya has mencionado, el esfuerzo militar, el Correcto, complejo industrial militar, insisto, integrado, que contrasta con el tema occidental. Pero este es crónica de una muerte anunciada, porque no es una cuestión reciente. Ya en la primera guerra de Irak, estamos hablando de 1990, Bush padre se pegó con la piedra en los dientes porque pensó tener asegurada la reelección por la reactivación económica que iba a provocar la guerra, pero resulta ser que en ese entonces los malos eran otros amarillos peligrosos que eran los japoneses. Entonces cada misil Patriot que lanzaban los gringos en realidad tenían un gran componente de producción japonesa. Y en lugar de reactivar la economía, lo que hicieron fue aumentar el déficit de balanza de pagos y el déficit fiscal. Por eso es que Clinton y sobre todo su asesor electoral, Carville, ¿no es cierto? Le dicen una consigna que muchos oyen, pero que no se acuerdan de dónde viene, que dice, es la economía, estúpido. Es decir, en una campaña correcto. electoral, en un debate presidencial,
Es la primera vez que alguien le suelta así en la cara, porque Bush padre siendo un hombre del establishment, un verdadero genio, a diferencia de sus hijos, un verdadero genio en el tema de la subversión geopolítica, de las intrigas, de los asesinatos, sabiéndoselas completas desde adentro, no se sospechaba que no iba a ganar la reelección. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que no es un tema reciente, ¿no? Sino que esto ya forma parte de una estrategia de larguísimo plazo de deslocalización industrial que incluyen los temas de seguridad nacional. Es decir, que lo que ahora están reclamando tanto el Trump de la primera administración como Biden, que es el trumpismo sin Trump, como el Trump de la segunda administración, es en verdad un clamor en el desierto, pero es cierto, ¿no? Es decir, es un tema de seguridad nacional porque el aparato industrial militar occidental en general, porque toda la OTAN sufre de esto, pero sobre todo el de Estados Unidos, está totalmente desarticulado porque depende del resto. Y esto también implica un tiro en el pie en las negociaciones con China. Ahorita China tiene bloqueada la exportación de Samarian, que es un elemento raro, digamos, un elemento químico raro que es indispensable para las armas, para buena parte del armamento, en aquellas partes donde todavía tienen ventaja los angloamericanos, porque te plantea la posibilidad de tener magnetos a altísimas temperaturas, ¿no? Entonces, el bloqueo comercial que se ha dado por la ofensiva de los Estados Unidos ha paralizado la producción de este armamento estratégico de parte de los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo es el otro Hoy, lado de la coyuntura, que son las negociaciones supuestamente arancelarias con China. bueno, tuvieron 2 días maratónicos de negociación en Londres. Terminaron hace poco y hubo declaraciones, creo que fueron esta mañana, donde llegaron a una especie de tregua. Estados Unidos va a mantener un arancel del 55%, conformado por el 10% base que aplican a todo el mundo, el 20% base que le aplica a México, a Canadá y en este caso a China por la supuesta complicidad con el problema ese del fentanilo, este, y otro 25% que venía del Trump 1, de la anterior administración Trump, sumando da un 55%. Los chinos mantienen solamente un 10% de arancel. Esto se mantendrá hasta el 10 de agosto. A cambio, los chinos liberan la exportación de tierra rara y de los magnetos que tú mencionas, y por su lado Estados Unidos reabren la universidad de gringa a los chinos. Entonces una tregua que va a durar un par de meses hasta el 10 de agosto. Si no llega a un acuerdo definitivo, se vuelve a disparar a 155% los aranceles para China y 145% de los chinos contra Estados Unidos. Pero eso sería un tiro al pie, porque la dependencia que todavía tiene Estados Unidos de una cantidad de componentes chinos es impresionante, y además el impacto inflacionario evidentemente sería desastroso. Um, por consiguiente, se supone que va a llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Ahora, Ahora, en términos objetivos, a tu juicio, ¿qué es lo que verdaderamente ha conseguido Trump con esa guerra arancelaria que desató con tanta desesperación y apuro? Trump lo que está tratando de lograr, eh, básicamente resultados, yo diría más de corto plazo y táctico. Por ejemplo, cuando amenaza a los sauditas y no sé qué, entonces va a Arabia Saudita y la petromonarquía y finalmente le compran una cantidad de armamento y van a invertir, no sé, una cantidad de millones, pero sigue siendo dinero que en definitiva en gran medida produce la exportación de petróleo a China. O sea, ellos no abandonan ni los BRICS ni China. Le ponen un poco de sordina al tema BRICS, los sauditas, pero no abandonan. Por otro lado, Trump, para compensar el problema inflacionario producto de toda esta guerra arancelaria, abandonó, así como abandonó Elon Musk, abandonó el lobby petrolero, porque está tumbando los precios por los temores recesivos de toda esta situación, y porque evidentemente le conviene reactivar algo de importación de Arabia Saudita, de Venezuela, de donde sea, y ya se está hablando de un barril en 55, $60.
Está en una zona donde los petroleros de fracking, de Shell Oil y Shell Gas, no están invirtiendo un centavo. No Bueno, y es, parece que y es ya se una zona acabó de el riesgo. ciclo, ¿no? Parece que ya llegaron al peak oil en el caso del fracking en los Estados Unidos también, ¿no? No sé si es bien llegado el pico, casi, pero lo que sí es seguro es que se van a empezar la loma a bajarse porque el fracking requiere de una cantidad de inversiones, son muchas actividades exploratorias con resultados de corto plazo, no son yacimientos de largo plazo, de explotación a largo plazo. Por consiguiente, cuando tú dejas de invertir en perforación, en nuevos campos, etcétera, etcétera, en un plazo de 2 años, año y medio, 2 años, ya empiezas a sentir el impacto. Ya va a haber una reducción en la producción de Estados Unidos en cuanto a crudo de fracking, ¿no? Entonces Estados Unidos va a reducir su peso como potencia exportadora, pues, porque además sigue requiriendo crudo pesado para mezclarlo con el crudo del fracking. Bueno, siempre va a tener un balance por un tiempo, por unos años Crudo positivo, liviano necesita Estados el Unidos para balance hacer el comercial. cóctel con el fracking, que es más bien pesado como breas, ¿no? No, 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 el fracking es liviano, el Ah, ya. fracking es liviano, más bien tiende a ser extra liviano. Hay un problema técnico donde casi la mitad del fracking últimamente casi llega a ser gasolina. Eh, eh, no está diseñado para la mayoría de la refinería, por ejemplo, del Golfo de México y buena parte de la refinería de Estados Unidos. Entonces, tienen a juro que importar crudo pesado más hoy que hace 5 años, porque la producción interna cada día es de crudo más liviano. Entonces tienen que importar porque entonces no tienen lubricantes, no tienen asfaltos, o sea, toda una serie, una gama, no tienen petroquímica, si no tienen crudo pesado para mezclar, no tienen nada más un grupo de productos muy pequeño del crudo liviano, Y las gasolina, breas jet canadienses fuel, no serán, etcétera, no pero el serán resto no adecuadas para tienen. ese cóctel. No, tecnológicamente, técnicamente, para el punto de vista de refinación, no se puede procesar el crudo del fracking con el crudo sintético canadiense, porque es un crudo que viene de un proceso químico, de calor y químico para extraer de la harina bituminosa el crudo. Y ese tipo de cóctel no funciona con el del fracking, que a su vez tiene su propio químico. Entonces, hay, claro, lo que pasa es que Canadá está al norte y hay toda una cantidad de refinerías por el lado del Pacífico, etcétera, que pueden procesar esos crudos. Pero, por ejemplo, la del sur, la del Golfo de México, no lo pueden procesar, tengo entendido. Ya, ahora, en Ahí ese escenario, han sido diseñados ¿por qué fundamentalmente para mezclarse Estados Unidos con crudo sigue venezolano armando y problema mexicano. con Venezuela? Siendo que necesita ese crudo pesado, que es las reservas más importantes las tiene Venezuela en la franja del Orinoco. Porque en este momento va a haber, estamos en un mercado de compradores. Quiere decir, va a haber un exceso de oferta en el mercado por parte de los OPEP Plus y en general. Le conviene también a los OPEP Plus desplazar competencia de fracking, etcétera, por lo menos a la parte más competitiva de los OPEP Plus, como son los sauditas, los mismos rusos. Entonces, en este momento no hay problema de captar crudo pesado en el mercado. Y evidentemente, a mediano o largo plazo sí va a ser un problema. O sea, para Estados Unidos el objetivo estratégico del control de Venezuela es fundamental. ¿Qué pasa? Por lo menos del control del crudo venezolano, ¿qué pasa? O una parte importante de la producción. ¿Qué pasa? Que Trump se maneja no sobre base estratégica. O sea, él arranca con un plan estratégico con fallas tácticas y con un estudio inadecuado de la correlación de fuerza. Entonces tiene que cambiar del plan A a un plan B que no tenía. Y como decimos nosotros, tiene que improvisar como Omar Santos, como vamos viendo, vamos haciendo. Entonces, tiene que hacer una cantidad de ajustes. ¿Por qué? Porque su punto central en este momento es la política interna y se llama middle term, elecciones de medio término, en noviembre, el 2 de noviembre o el 3 de noviembre, perdón, del año entrante. Él tiene el 95% de la neurona de Trump están dirigidos al problema del middle term.
porque si pierde la mayoría del Senado y el Congreso, se acabó la época Trump. Entonces, Entonces necesita bajar la todo está en inflación, función de eso. Necesita necesita bajar la bajar el inflación petróleo para bajar la inflación. para compensar la estrategia hacia China y hacia otros países por la parte, por ejemplo, del petróleo. Es un elemento fundamental porque en Estados Unidos el factor combustible tiene un peso determinante en la inflación. O Ahora, sea, un país que básicamente al hacerlo está enajenándose las simpatías del lobby del petróleo que en la primera administración fue tan importante en el gobierno de Trump, ¿no? la única cosa que está haciendo para no enajenárselo del todo es romper las reglas medioambientales que habían hecho los demócratas y todos los gobiernos antes de Trump. Entonces, en cuanto a Alaska, en cuanto al Golfo de México, que lo quiere llamar Golfo de América porque quiere apoderarse de los yacimientos de crudo mexicanos, porque lamentablemente ahí hubo Calderón, Felipe Calderón creo que fue, que como dice Jalife, Rafe, traicionó a México mandando a destruir un islote, no me acuerdo el nombre del islote, que generaba una gran cantidad de mar territorial a México, ¿no? Entonces la ofensiva del Golfo de América es simplemente un eufemismo de una ofensiva de ocupar yacimientos mexicanos, ¿no? Será con perforación horizontal o como sea, pero probablemente son menos costosos o complementan con crudo pesado o vaya usted a saber la estrategia. Es el caramelo o el premio de consolación de Trump hacia el lobby petrolero, pero en términos de fracking les está afectando el negocio. Ahora, con esta introducción, cuéntanos un poquito de la trampa que están generando para provocar una guerra entre Venezuela y Guyana, lo que ya mencionábamos hace un momentito, el tema de Esequibo. Eh, cuando el general Pérez Jiménez, eh, Los años entre 50. 1949 y 58, él se concentró en el tema, digamos, de la defensa de los recursos estratégicos, que era petróleo. Entonces, en primer lugar, el Golfo de Venezuela, y ahí el famoso episodio de los monjes, donde él amenazó con bombardear a Bogotá. O no olvidemos que para compensar la inferioridad en el pie de fuerza Cuéntanos, por enemigo favor, con detalle, porque la venezolano. mayoría de nuestra audiencia no conoce. Yo tampoco, yo solamente de oídas nomás conozco. Bueno, lo que ocurre es que se produce en varios fenómenos juntos, ¿no? En primer lugar, se produce un fenómeno de distanciamiento con Estados Unidos, producto de la guerra de Corea, donde Estados Unidos, donde Venezuela no acepta, a diferencia de Colombia, participar con tropas, etcétera, en la guerra de Corea. Eso generó una fricción. En segundo lugar, de la guerra de Corea se derivó la oferta de Estados Unidos de vender la chatarra militar. O sea, los equipos de la Segunda Guerra Mundial utilizados en la guerra de Corea se lo querían dar a Venezuela a cambio de petróleo prácticamente, o en parte de pago. Venezuela rechazó. Entonces, y más bien buscó armarse un equipo, por ejemplo, los cazas a reacción primero en América Latina fueron venezolanos, adquiridos a los británicos. Eran los Viking, creo que se llamaban, los Viking. Y esa superioridad se calculó sobre la base de que teníamos inferioridad en pie de fuerza de infantería. Entonces, cuando se da el caso del Golfo de Venezuela, cuando Colombia trata de apoderarse o amenaza de apoderarse de los islotes de los monjes en el Golfo de Venezuela para tener más territorial, eh, Pérez Jiménez amenaza a Bogotá de bombardear a Bogotá con sus aviones, etcétera, y bueno, y evita la ofensiva colombiana sobre el Golfo de Venezuela. En cambio, y al final de su gobierno, por llamarlo así, aunque no fue muy democrático que digamos, al final de su gobierno, él ya estaba preparando, tenía toda la armada preparada, tenía una armada muy bien preparada, tenía inclusive los medios de desembarco, esos típicos medios de desembarco para los marines, etcétera, todo equipado para una acción de toma en el año siguiente, 1959. Él es derrotado en enero, el 23 de enero, huye de Venezuela, del 58. En el 59 iba a invadir militarmente el Esequibo. ¿Por qué? Porque en la medida en que empezó a desarrollar el proyecto de Guayana, con lo que era el desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní, con la primera presa que fue Macagua, Macagua 1,
que a su vez era la que iba a nutrir de electricidad a la siderúrgica, porque el, 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 el componente militar venezolano básicamente se había formado había sido también influenciado por la cuestión soviética del desarrollo de la industria básica como fundamento de la autonomía y la independencia nacional. A Entonces, pesar la de que industria Pérez Jiménez petroquímica, era un anticomunista, ¿no? Y muy sanguinario además. sí, sí, anticomunista, sanguinario, pero muy nacionalista también, pues era un nacionalista. Entonces, ¿qué Y pasa? para nuestra audiencia es importante hacerles de acuerdo que para entonces Guyana todavía era colonia británica, ¿no? Correcto, de la corona británica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él empieza con el desarrollo de la petroquímica, el diseño y el desarrollo de la petroquímica, que después se desarrolló en la década de los 60, cerca de Maracaibo, ¿no? Un golfo de Maracaibo, donde estaba el grueso de la producción petrolera en esa época, y por otro lado, desarrolla la industria siderúrgica, por cierto, con equipo de la Inochenti italiana. O sea, ahí hubo un conflicto porque estaba el sindicato del hierro, donde estaban 150 de los grandes apellidos de Venezuela, todas las grandes familias, que se le iban a repartir un 20% de las acciones con la US Steel. O sea, cuando ellos van a hablar con Pérez Jiménez y le proponen entrar en el negocio, dice, no, nosotros entramos en sociedad con la US Steel, que es la que va a poner el equipo, etcétera, y va a tener el 80% para irme y dice, no, ese es un negocio estratégico, esa es una industria estratégica, yo no lo voy a dar a ningún privado esa siderúrgica. Siento de Pérez Jiménez, llamémosla así, burguesía nacional. Este, pero entonces, con el desarrollo hidroeléctrico, que tenía varias etapas que después se desarrollaron a lo largo de los años, hasta llegar a Guri, que iba a ser el corazón energético en cuanto al suministro eléctrico de Venezuela, y todavía lo es, 70% de energía eléctrica, y el desarrollo siderúrgico, entre otras cosas. Entonces ya el flanco oriental de Venezuela pasaba a ser estratégico. Todo lo que era la cuenca del Caroní y todo lo que era la boca del Orinoco pasaba a ser estratégico. Entonces Pérez Jiménez voltea la mirada hacia el este y se da cuenta que tiene una espada de Damocles en el Esequibo, ¿no? Que además de una reclamación territorial, era un problema estratégico de tener un pequeño país muy influenciable por los factores imperiales, británico y estadounidense, justo al lado de, el emporio minero hidroeléctrico de Venezuela. Entonces, de allí el plan de la ocupación militar del Esequibo, ¿no? Algunos le critican a Pérez Jiménez que haya abierto un consulado en Morajuana, que está el último pueblito caserío que queda del lado eh, controlado por Guyana del Esequibo frente al Mar Caribe. Yo creo que era simplemente una trampa para hacer creer a los británicos que Venezuela reconocía la soberanía británica sobre el Esequibo. Pero bueno, ese problema del Esequibo nace del Auto de París mediante el acuerdo entre los rusos y los británicos. Un acuerdo negociado sobre la base de la anexión que quería hacer Rusia, la expansión que quería hacer Rusia hacia la Manchuria china, ¿no? Donde los británicos accedieron a cambio del apoyo en el tribunal del Lago de París, del tribunal arbitral, de que se le concediera a Gran Bretaña no tanto el territorio que finalmente Estados Unidos le concedió, presionando a Venezuela, porque la aspiración británica, más que el territorio y el oro, la minería de oro que había y los mineros británicos, etcétera, que estaban presionando en ese sentido, lo que le interesaba a Gran Bretaña eran las aguas marrones. O sea, ellos lanzan la ofensiva sobre Trinidad en 1805, 1810, después, a pocos años, compran de Holanda como parte del Tratado de Utrecht, donde derrota a Inglaterra, Holanda, que es el Países Bajos, le compran un pedazo de la Guayana holandesa, dejándole Surinam y quedándose con el Demerara, con la franjita del Demerara, porque la idea era las dos pinzas, o sea, desde Trinidad y desde el Esequibo, Esto es al controlar la principio boca del del siglo Orinoco, XVIII, ¿verdad? controlar todo El el Tratado de Utrecht, tráfico 1713. comercial. Trinidad, la conquista, sí, pero exacto, pero después a partir de allí, Gran Bretaña, creo que fue en 1800 y piquito, que compra no sé si fue entonces otro tratado, compra
a, obliga a Holanda, pues, y le compra un pedazo de la Guayana holandesa, lo que es la región del Demerara y del Berbice, las dos regiones, Demerara y Berbice, y después, a partir de 1828, ya estando vivo, 27, el Libertador, que inclusive denunció eso y dijo que no se metieran, etcétera, pero sobre todo después de la muerte del Libertador, a partir de 1835-37, empieza la lenta penetración con el famoso geógrafo alemán Schönburg, que empezó a hacer mapas fantasiosos, desplazando cada día más. Pero el objetivo británico realmente era el control, era un poco lo que hicieron los Estados Unidos con México, con el norte de México. El objetivo británico no era el control del pedacito, entre comillas, que para nosotros es un pedazote. El objetivo británico era el control de todo el sur del Orinoco, o sea, de todo lo que era el estado lo que hoy en día es el estado Amazonas, el estado Bolívar, el estado del Tamacuro, el control total. Y allí también la proyección hacia el Amazonas brasileño. Este, de hecho, en los 60, en plena guerra federal, cuando estaba ganando mi general Zamora, Entonces, a los finales del siglo famosos XVIII. apellidos, los tatarabuelos de los tipos que fueron a negociar con Pedro Jiménez en el siglo XVIII, mandaron una carta al gobierno británico pidiendo que a cambio de la deuda que había acumulado Venezuela durante la guerra de independencia y la guerra civil, etcétera, que se quedara, por favor, Gran Bretaña con todo lo que es el Estado Bolívar, hoy en día el Estado Amazonas y el Estado del Tamacuro, porque ellos le tenían pánico al general Ezequiel Zamora, un general progresista, tierra y hombres libres, reforma agraria, liberación de los esclavos, todo ese tipo de cosas, le tenían pánico y entonces preferían ser súbditos de la corona británica que ser súbditos mi general Zamora. Entonces, hubo un complot, no solo externo, británico, sino también de factores de la godarria, de los sectores, llamémoslo de la derecha o de la oligarquía criolla, que prácticamente apuntaron a eso. Estados Unidos no tenía ningún interés con la doctrina Monroe que Gran Bretaña se apoderara de las aguas marrones y la dejó con las aguas azules. O sea, lo dejó del delta del Orinoco para afuera, o sea, después del delta del Orinoco. Le concedió gran parte del territorio que pretendía, digamos las tres cuartas partes o el 70 y pico% de lo que pretendía Gran Bretaña, pero no le concedió un milímetro de entrada de acceso al Orinoco. Bueno, esto quedó más o menos latente durante más de un siglo y se reactiva recientemente por los descubrimientos, o más bien dicho, por la revelación de descubrimientos que las transnacionales tenían en su poder desde hace tiempos de las grandes reservas petroleras también del lado guyanés. Sí, está ese descubrimiento, está esa explotación que son en reclamación, y está una serie de provocaciones que han habido recientemente, donde los guyaneses acusan a militares venezolanos que dispararon, que no sé qué cosa, Pero bueno, en porque términos evidentemente ellos del el marco apuntan estratégico que estamos conversando, a montar una base militar. ¿cómo ubicas tú en el contexto de este marco estratégico que estamos conversando respecto al futuro petrolero de los Estados Unidos? Bueno, primero no hay que olvidar ese punto que acabo de mencionar, que a Estados Unidos le vendría muy cómodo, y además de tener una base en Curazao y tener base en Trinidad y tener cerca de Venezuela, de Colombia, etcétera, eh, eh, como decimos nosotros en criollo, están chingos o deseosos de tener alguna base en el Esequibo. No nos olvidemos que Johnstown, el famoso asesinato masivo que ocurrió al final de los 70, en la parte fronteriza con Venezuela, fue producto de un acuerdo entre el entonces presidente Bonham de Guyana y la esposa de Jimmy Carter, que era de una secta religiosa, que era la secta de este señor Jones, que montaron ese campamento en las minas de Matthews Ridge, en la mina de manganeso, cercana a la frontera con Venezuela, en la parte eh, eh, occidental de Guyana. Y entonces siempre Guyana ha apuntado de alguna manera a tener involucrado a Estados Unidos, que vendría siendo una punta de lanza peligrosísima para Venezuela. Con respecto, tú me decías, con respecto a la situación de Estados Unidos,
Sobre Estados todo el Unidos. tema petrolero. Yo lo que me preocupa es, yo creo que he leído informes que ubican que hay un ciclo que ya es de declive en el mediano, no tan en el mediano plazo, en el corto plazo, para el fracking de los Estados Unidos, con lo cual dejaría de ser el primer productor mundial. Es decir, que fue una ilusión, un paréntesis que les ha durado, no les va a durar ni 20 años. En esas circunstancias, ¿no es cierto? Enemistarse con Venezuela resultaría una soquetada si no fuese porque tuvieran una alternativa, que de pronto es precisamente el Esequibo. Ah, lo que pasa es que el crudo del Esequibo es crudo liviano, que nos sería muy bueno a nosotros, que nosotros tenemos crudo liviano en Monagas y algunas en Marinas, etcétera, pero no nos haría ningún daño tener algún crudo del Esequibo liviano, porque nosotros estamos, el 85% de nuestras reservas son crudo pesado y extrapesado. Entonces, pero Estados Unidos con el fracking resuelve gran parte de su necesidad de crudo liviano. O sea, el crudo liviano de Guyana le cae bien, pero no es su necesidad. Su necesidad es crudo pesado. Su déficit en Estados Unidos es crudo pesado. Y en particular crudo venezolano porque no tiene que hacer inversiones en la refinería costosa. La actividad petrolera menos rentable hoy en día, de hace muchos años, viene siendo la refinación. De hecho, hay pocas refinerías que se construyen en los países desarrollados. Y ese margen de refinación, en el caso de la refinería del PAC 3, que viene siendo las que están en el Golfo de México, eh, se, 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 se licúa ese margen de rentabilidad cuando no pueden mezclar con crudo pesado. Y no es lo mismo traer crudo pesado del Medio Oriente, eh, eh, em, no sé si de Brasil o no conozco las distintas opciones cercanas, que traerlo de Venezuela, que el costo de flete es mínimo y el tiempo de travesía son 4 o 5 días. ¿Cuál Entonces, sería entonces la alternativa en el corto es plazo? una ventana de tiempo. ¿Cuál es la táctica de Trump con respecto Hay a Venezuela? alternativas de corto plazo, pero para que tengas idea, el Departamento de Energía de Estados Unidos el año pasado, eh, según gente que ha frecuentado ese departamento, tenían el mandato de estudiar el horizonte de producción de Venezuela de crudo de hasta 10 millones de barriles, como si fuéramos Arabia Saudita. Eh, en realidad se está pensando, o los estrategas de Washington están pensando, los expertos en esa materia están pensando en llegar a producir 6 millones de barriles en Venezuela. Pero entonces están las dos corrientes, la que representa, en el caso de Trump, en el gobierno de Trump, Grenell y algunos otros sectores del gobierno de Trump, ¿verdad? Rick Grenell, que ha sido el emisario que ha negociado con el presidente Maduro, y la que representa Marco Rubio y un grupito de, de, de fanáticos, por llamarlo así, de extrema derecha, eh, donde ellos plantean que es importante el crudo venezolano, pero controlando con golpe de Estado o con alguna forma el gobierno políticamente a Venezuela. Mientras que hay otro sector donde están también gran parte o casi todo lo del lobby petrolero que plantean que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que se puede negociar el componente petrolero, etcétera, sin necesidad de interferir con la soberanía venezolana ni con la autoridad electa en Venezuela y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como lo fundamental para Trump es la ley famosa esta para patinar el déficit fiscal y para aumentar el nivel de endeudamiento y fundamentar todos los votos del Senado y todos los votos del Congreso, porque si le falta uno o dos, entra en peligro su mayoría. Esos tres congresistas vinculados a la comunidad cubanoamericana son el fiel de la balanza. Entonces, prácticamente cancela todo objetivo estratégico en función de controlar la parte interna. Y vuelvo y repito, yo no creo que antes del 4 de noviembre del año que viene se reabra el caso Venezuela. Solo después de que haya una situación eventual favorable a Trump, se mantenga una mayoría sólida, entre comillas, en el Senado y en el Congreso, es probable que se reabra el debate para revisar la política hacia Venezuela. Mientras tanto, no creo que Trump vaya a arriesgar su margen de maniobra parlamentario en esta etapa. ¿Y lo mismo sucedería en la ofensiva en contra de Cuba y Nicaragua?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay que ver, se habla de inversiones importantes rusas en Cuba, pero hay que ver si se concreta. Ha habido inversiones en varias áreas. Cuba, por ejemplo, en el caso de China también, todo el tema de la energía solar. Se están haciendo grandes parques solares en Cuba. Se estima en 10 años, creo, tener un porcentaje alto de la electricidad por la vía solar. Este, hay inversiones en el tema ferrocarrilero, en el tema naviero, en el tema aéreo, en la parte de la generación de termoeléctricas, en la parte agrícola se está hablando de permiso a 30 años de explotación agrícola directa en asociación con productores agrícolas y agropecuarios cubanos con exoneración de impuestos. De hecho, el primer caso que se ha dado esta semana o la semana pasada no ha sido con Rusia, ha sido con Vietnam para la producción de arroz. Por primera vez en la historia, Cuba hace un convenio donde abre a la inversión extranjera la producción agrícola como tal. Vietnam va a hacer inversiones para incrementar, me imagino que en la región de Granma, en la provincia de Granma, en esa zona, donde ya existe producción arrocera, incrementar la producción arrocera. Entonces, en la medida que haya un flujo, también China, desde que Cuba entró en a los BRICS y por consiguiente puede optar a financiamiento BRICS, va a tener algún margen de maniobra. Eso no quiere decir que la situación sea muy difícil en este momento en la isla. Mientras que Nicaragua tiene un trato preferencial, lo ha tenido y aparentemente sigue teniendo un trato preferencial por parte de China, porque sigue vigente el proyecto del Gran Canal de Nicaragua. ¿Cómo va eso? ¿Sigue esperando mejores condiciones o hay alguna situación mucho más agenciosa? En primer lugar, salió de juego la empresa, creo que era de Hong Kong, que tenía el proyecto hasta hace el año pasado, creo. Entró en juego directamente otra empresa que creo directamente vinculada al gobierno. O sea, se ha minimizado el impacto ambiental, claro, con un incremento del costo del proyecto, ¿no? Y con un incremento de la longitud del canal como tal. Pero estamos hablando, para que tengamos idea, de barcos antiguos con el canal de Panamá antes de la última ampliación, y tenemos el Post-Panamax, que son los barcos que, no, cuya dimensión puede pasar por el canal ampliado. No me acuerdo en cuántos TEU, cuántos contenedores se contabilizan allí. No sé si son 300, 350.000, no tengo exactamente la cifra. Pero en el Gran Canal de Nicaragua se duplicaría el Post-Panamax. Eso significa que usted sale del puerto de Kioto, en Japón, y llega al puerto de Hamburgo con menos costo a través del Canal de Nicaragua que a través de cualquier otra alternativa. O sea, Porque eso no simplemente solo por el canal de modificaría Panamá el ampliado no transporte, pasan, ¿no? no, ya ha llegado, creo, al tope de la ampliación. Desde luego, todo es relativo, porque ahora hay una tendencia con la reducción parcial de los flujos de comercio, con el abandono del globalismo y esa tendencia, entonces más bien se está dando a barcos de menor dimensiones, mayor velocidad, mayor rapidez de entrega, e inclusive a fenómenos, a rutas shuttle, o sea, de un puerto a un puerto, de un puerto de Estados Unidos, por decir algo, o de América Latina, qué sé yo, directamente a un puerto, supongamos en Portugal, y de allí se conecta con el sistema ferroviario europeo. O sea, las lógicas se están cambiando, pero tengo entendido que todavía China tiene una alianza importante con Nicaragua. ¿Y Ha cómo habido afecta inversiones importantes. eso Ellos lo hacen recientemente la inversión por promocionado del etapa. canal en Colombia? China podría jugar a varias opciones al mismo tiempo. Puede ser en función de situaciones geopolíticas, ¿no? Ahora, el caso colombiano no es fácil, ¿no? Porque la dependencia que tiene la oligarquía colombiana en Estados Unidos es muy grande, ¿no? La oligarquía
legal y la otra, ¿no? Entonces, se ve con el caso de Venezuela. Colombia está importando gas de Estados Unidos a un precio más que doble del que pudiera comprar en Venezuela, simplemente por razones geopolíticas absurdas, ¿no? Y Porque eso no ha por un podido lado ser Venezuela cambiado es por el un presidente gran Petro. mercado, quiere decir, bueno, Petro ha impulsado ese acuerdo con Venezuela, porque además permitiría la salida de excedentes exportables de Colombia hacia Venezuela en la parte agropecuaria. Ya Colombia exporta cantidades importantes, pero pudiera exportar más. Y en el sector manufacturero, Colombia tiene un potencial importante en Venezuela. Está siendo afectado por el hecho de que Colombia le compra relativamente poco a Venezuela. El día que Colombia empiece a comprar gas y petróleo a Venezuela, la balanza pasa a ser favorable a Venezuela y sería Bueno, Petro un ya ha ganar-ganar planteado para el ambos tema de países. recuperar la Pero Gran ahí Colombia, donde ¿no? se observa la dependencia. Ese horizonte es, tiene un potencial gigantesco, la posibilidad de olvidarnos de estas pequeñeces ideológicas y de lamer las botas del imperio. Podría plantear un desarrollo capitalista. Por favor, aquí no estamos hablando ni del socialismo, ni de la humanidad, ni de la fraternidad, que deberían estar en la consideración, sino desde la perspectiva del business sería un potencial gigantesco. Es decir, integrar nuevamente Ecuador, Colombia y Perú en el plano económico, incorporar eventualmente, ¿no es cierto?, en un horizonte tal vez a dos velocidades a Perú y a Bolivia y eventualmente a Panamá, definiría un polo con presencia no solo regional, sino inclusive mundial, ¿no? Totalmente. El proyecto bolivariano era un proyecto de una visión de muy largo plazo. O sea, él calculó la correlación de fuerza con Estados Unidos de esa época, o sea, el Estados Unidos que todavía no había conquistado Texas, Baja California, Arizona, etcétera. Era un Estados Unidos mucho más pequeño, mucho más débil, pero él estaba consciente de la amenaza y a diferencia de Santander, que apuntaba a una relación preferencial y a la a asunción de la doctrina Monroe, Bolívar apuntaba a crear un factor con suficiente peso, recursos, población para poder contrarrestar aquello. Lamentablemente, el proyecto bolivariano fue saboteado por quienes lo favorecieron, o sea, los británicos, empezando por allí. A ellos les interesaba el mercado, romper el monopolio español de mercado, pero no les interesaba países con un desarrollo manufacturero, con un desarrollo agropecuario propio, y con lo que tú dices, ser un factor de equilibrio del universo, como diría Bolívar. Si se lograra recuperar la Gran Colombia, porque de hecho lo que decían del Pacto Andino era que en una fiesta, yo me acuerdo, hablaban del Pacto Andino en los 80, en los 70, como una gran fiesta, un baile, ¿no? Donde se invitaban una cantidad de naciones para poder generar el entorno favorable para que Venezuela y Colombia bailaran. Entonces, era una forma de activar la Gran Colombia. Recordemos que Y yo al pacto creo andino que, original en el 68 no entró Venezuela, Venezuela entró posteriormente y salió Chile, ¿no? exacto, con Caldera, exactamente, entra Venezuela, sale Chile de producto de la situación política, de entrada del gobierno, del primer gobierno Caldera en Venezuela, la ruptura del acuerdo del Tratado de Comercio con Estados Unidos, donde a cambio de no tener barrera a la exportación de crudo venezolano, de petróleo venezolano y no tener etcétera. O sea, la amenaza de Estados Unidos de darle trato preferencial a México y Canadá, que siempre existió. A cambio de eso, Venezuela desmontaba, Caldera rompe con eso y ingresa al grupo andino como apuesta para que se genera metamecánico, el PCBI, petroquímico y todo el PCBI para ¿verdad? Tenía handicap, no tenía el desarrollo manufacturero, por ejemplo, que tenía Colombia. Pero indudablemente que la Gran Colombia sería una cosa extraordinaria, ¿no? Ahora, Y mencionabas yo creo tú que también, no es solo bajo un punto de vista, el gran obstáculo sería la vinculación de la oligarquía colombiana, tanto la legal como la no tanto,
con los Estados Unidos. Pero resulta ser que la oligarquía peruana, que no peca precisamente de lo contrario, acaba de inaugurar el puerto más importante, tecnológicamente más avanzado de todo el continente en su articulación con los proyectos de expansión comercial chinos. ¿Cómo entiendes tú esa situación y cómo crees tú que están evolucionando las tensiones geopolíticas? Es el gran silencio de Trump, ¿no? Luego del escándalo de Panamá, sorprende el silencio de Trump con respecto al puerto de Chancay. ¿Crees tú que se están moviendo las aguas por debajo para sabotear ese proyecto? ¿Y cómo ves la posibilidad del tren, la vía transoceánica bioceánica con Brasil? Lo que pasa que Shanghái es hijo del... Lo que pasa, Pedro, es que no tenemos que olvidar de dónde venimos, de dónde vienen estos fenómenos. Shanghái es hijo del proyecto de Kissinger y Nixon. Quiere decir, cuando se hace la cuestión famosa del ping-pong, que después abre el acuerdo estratégico China-Estados Unidos, como anexo de ese acuerdo, como corolario de ese acuerdo estratégico, estaba la materia prima. Había que darle una alternativa a China para no tener que aprovisionarse de la Unión Soviética, y entonces estaban las venas abiertas de América, como diría Galeano. Entonces, Estados Unidos le brinda en bandeja de plata a China todo el acceso a los commodities latinoamericanos, sudamericanos en particular, ¿verdad? Eso es una de las razones por la cual tenemos una intensidad extractivista muy alta, como lo dice la amiga peruana, la que era la esposa de Teotonio dos Santos, no me acuerdo Mónica ahorita Durman. el nombre de ella, estudiosa de todo este fenómeno. Entonces, la intensidad extractivista de América Latina, en particular de América del Sur, se debe en gran medida al hecho de que se sumó la demanda de Estados Unidos de materia prima tradicional, se le sumó la demanda de China, pero eso era parte de los acuerdos para desconectar, para que China dependiera del patio trasero de Estados Unidos en cuanto a materia prima. Entonces, Shanghái, en definitiva, Shanghái, en definitiva, es un subproducto del acuerdo estratégico Kissinger-Nixon con Mao y con el liderazgo chino, que fue el famoso pacto que volcó completamente la geopolítica mundial, y donde entonces el tema de la materia prima pasaba a ser vital para China, porque iba a ser un modelo exportador de manufactura y necesitaba mucha materia prima, no la podía evidentemente comprar en la Unión Soviética. Y Estados Unidos le da la opción de incursionar en América del Sur, en América Latina, sobre todo en América del Sur, y como decía Galeano, la vena abierta de América, de América Latina. Entonces, dentro de ese plan se genera el fenómeno hoy en día de que Chile tiene una dependencia comercial de China, Brasil, el mismo Argentina, superior a la que tiene respecto a Estados Unidos en cuanto a exportaciones, sobre todo, y a la misma Unión Europea, ¿verdad? Entonces, Colombia, que si bien no deja de ser extractivista, es más diversificada su economía, ha entrado en este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que en definitiva ha afectado grandemente la agricultura colombiana y creo también en buena parte la manufactura, pero de hecho tiene un nivel de dependencia eh, bastante alto respecto a Estados Unidos, no comparable con México, pero también bastante alto. Entonces, mientras que no se logre el plan de reforma que está impulsando Petro para ir hacia una industria más competitiva y que no se va a hacer la manufactura y la agricultura sobre bajo salario y sobre una bajos impuestos que pagan las empresas y el capital en general para tener servicios públicos eficientes de salud, de educación, de todas esas cosas. Entonces, Colombia está destinado a ser un país en vía de subdesarrollo. No solo el problema grave va a ser que se le están agotando los recursos petroleros. El problema más grave es que el modelo tradicional colombiano sostenible
con un país que tenía cierto nivel de protección, tenía un mercado andino, tenía una LALC, tenía una serie, una LADI, pero en la medida que ahora abre la frontera de Estados Unidos, etcétera, ya hay un... Entonces, el modelo que tenía Colombia es un modelo orientado al desarrollo de la manufactura, al desarrollo del sector agropecuario, al desarrollo de la exportación. Colombia fue uno de los países pioneros en cuanto a política. No nos olvidemos el Plan Vallejo, por ejemplo, en toda la parte arancelaria, en todos los mecanismos de estímulo de la exportación. Colombia estaba a la vanguardia. De repente, con el Tratado de Comercio con Estados Unidos, libre comercio, se ve afectado todo ese modelo, entra en crisis gran parte de la agricultura, lo que empieza a prosperar es la agricultura de la palma aceitera, la agricultura azucarera, por decir algo, o sea, la agricultura extensiva, también en alguna medida vinculada, no del todo, ¿no? Pero también vinculada a las expropiaciones violentas realizadas por determinados terratenientes con paramilitares, qué sé yo. Entonces ya no tenemos esa economía diversificada también en la manufactura por la competencia externa, básicamente de Estados Unidos. Ya no tenemos esa economía diversificada y ya no tenemos esa clase empresarial o burguesía nacional con la autonomía que existía antes. Hoy día, sea del lado legal que del lado ilegal de la economía, la dependencia respecto al mercado de Estados Unidos y respecto a Estados Unidos es mucho más fuerte. Y como decía antes, llega al extremo de que prefieren importar gas de Estados Unidos a un precio más que doble respecto al gas venezolano. Y ahí pierden por partida doble. Pierden porque están gastando mucho más en la energía, ¿no? Sobre todo en un momento en que el cambio climático le está impactando la base del sistema eléctrico colombiano, que son las hidroeléctricas, y entonces necesitan mucho más gas. Entonces le está impactando desde el punto de vista energético y por otro lado le está impactando la exportación, porque todo ese gas que compran a Venezuela o todo ese petróleo que comprarían a Venezuela se transformaría automáticamente en exportaciones de productos agropecuarios y manufactureros. Entonces, Colombia tendría en Venezuela un gran mercado, ¿verdad? En ese sentido, el proyecto Gran Colombia de Petro suena lógico, pero es un proyecto diseñado para una burguesía nacional, digamos, como decía Gramsci, el mundo viejo no termina de morir, el nuevo no termina de nacer. Evidentemente hay sectores de la burguesía nacional, por llamarlo así, colombiana, que están de acuerdo con la apuesta de Petro o con la visión de Petro, pero el grueso de esa oligarquía, por llamarlo así, en absoluto no considera que no tiene condiciones para sobrevivir en un mundo de competencia y que tiene que sobrevivir a punta de bajos salarios y a punta de bajos impuestos. Esa es la triste realidad. Entonces, arrastran un país a una condición de economía en crisis, porque Colombia no tiene los recursos naturales que tiene Venezuela, tiene un potencial productivo muy grande, pero si las relaciones de producción, como diría Marx, me coartan la fuerza productiva, el resultado es un país en problema, Bueno, en el caso colombiano. Andrés, cortemos por aquí esta sesión y te comprometo tu gentileza para la próxima semana, misma hora, mismo canal. Continuamos, está en carpeta México, Argentina, Brasil, Chile y probablemente llorar un poquito por mi pobre Ecuador. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, gracias hermano, un abrazo.